Continuamos en Crónicas de San Borondón, en Canarias Radio La Autonómica, un tiempo de radio en el que solemos utilizar con bastante frecuencia la metáfora del viaje, ¿no? Un viaje radiofónico, un viaje por las ondas, un viaje en busca del misterio. De hecho, bueno, cada programa pues es una invitación a navegar desde el puerto de San Borondón rumbo a lo desconocido, a lo extraño. Pero de vez en cuando es cierto que nuestros contenidos literalmente se convierten en un viaje. Y en esta ocasión, ese itinerario que vamos a recorrer en compañía de nuestro invitado nos lleva a un territorio absolutamente fascinante. Sorprende lo cercano que puede resultar a Canarias y lo lejano que nos resulta a nivel cultural e intelectual. Pero ahí está, como cuna de muchos misterios, de algunos de ellos de calado, yo diría que imperecedero e internacional. Algunos de esos programas en los que los viajes se han convertido en protagonistas, en los que hemos visitado diferentes culturas, han estado protagonizados, han estado dirigidos, guiados precisamente por nuestro invitado, que pertenece al grupo de estudios africanos Harmattan. Él es Ángel Luis Pérez Quintero. Ángel, buenas noches. Buenas noches, José Gregorio. Bueno, ya sabes que es un placer, espero que digas mutuo, el poder sentarnos aquí en esta embarcación imaginaria de San Borondón para navegar rumbo a un destino absolutamente fascinante como es Etiopía, ¿no? Sabes que para nosotros, para Harmattan, estar aquí, como tú bien dices, es un enorme placer. Ya hemos viajado contigo por otros lugares, por Petra, por Egipto, por Belén. Un placer siempre. Bueno, una de las últimas aventuras científicas de Harmattan ha sido Etiopía, un país, yo decía que relativamente cercano desde el punto de vista geográfico a Canarias, pero muy distante, ¿no?, en cuanto a conocimiento, ¿no? Parece que estuviese en las antípodas, bueno, como tantas otras cosas. Es un país fascinante. Estamos hablando que Etiopía tiene unas dimensiones aproximadamente 2 veces la península ibérica, con lo cual necesita varias expediciones, varios viajes para poder descubrir todos sus misterios. Pero en este caso, que estuvimos trabajando en el norte del país, venimos sumamente sorprendidos, sí. Un país con bastante, además decía superficie, bastante más población que España, que lo tenemos referenciado desgraciadamente por la pobreza, por la inestabilidad. Está en una zona a la que no resulta especialmente fácil o cómodo viajar, pero bueno, ustedes también en Harmattan, yo no sé si esto es por vicio o por fascinación por esas culturas, visitan lugares donde políticamente la cosa no está muy estable. Bueno, Etiopía actualmente sí Sí, goza de una con estabilidad, respecto al entorno, digamos, de sí, fronteras para adentro, exacto. El problema está en fronteras para afuera, con Sudán por un lado, con Eritrea por otro, que en su momento perteneció a Etiopía, y ahí sí hay conflictos y de calado muy hondo. Pero como te digo, lo que es el país ya de fronteras para adentro, la tranquilidad es absoluta. ¿Es un país emergente, un país que se recupera o no? Porque también tenemos esa referencia de las hambrunas, de la pobreza del país, ¿no? Hombre, son los países marcados por una maldición especial. Ahora que se empezaba a recuperar, que tenía su fe depositada en el turismo medianamente emergente, viene el ébola. Siempre parece que están marcados de tal manera que cuando comienzas a levantarte hay algo que te hace caer de nuevo. Y los pocos días de nosotros estar allí, tanto Kenia como Etiopía ya estaban tomando medidas en los aeropuertos para el tema del ébola. Y evidentemente esto a nivel turístico es un freno para el desarrollo. Claro, no les ayuda, pero vamos, absolutamente nada. Lo que sí parece es una excepción desde el punto de vista, por ejemplo, de las creencias, ¿no?, de la tradición religiosa. Etiopía es un caso único, por decirlo de alguna forma, y algunas de las cosas que la convierten al país en especial tienen que ver precisamente con ese patrimonio que está vinculado al mundo de la religión y de las creencias. La gran parte de la población etíope pertenece a la Iglesia Ortodoxa etíope, una de las ramas del cristianismo, y prácticamente el 60% de la población no solamente es que se considera cristiana ortodoxa, sino que además ejerce de cristiano ortodoxo en su día a día. Y eso viene, nos podemos ya remontar a aquella célebre visita que la reina de Saba
cuando llega a sus oídos la fama que tenía Salomón por su sabiduría, decide ir a visitarlo, llena de regalos como marfil, oro, incienso, y a partir de esa visita se entabla una relación de la cual parte un hijo que tienen ambos, que es Menelik I, a partir del cual surge una dinastía de 379 reyes que acaba con el más conocido quizá por la población, que es Haile Selassie, el emperador Haile Selassie. Es el último de esta gran dinastía. Y de ahí es donde arranca el origen del cristianismo en Etiopía. Es muy interesante ese tema, porque se puede pensar que todo es una leyenda, que todo es fábula, pero es una manera bastante razonable de justificar la potencia del cristianismo en ese territorio, ¿no? Hombre, yo diría que para ser una simple leyenda es un poco extraño que una simple leyenda tenga ese potencial a la hora de transmitir una cultura de esa magnitud, como podremos ir viendo más adelante, y no solamente eso, sino que en la actualidad, fruto de aquella leyenda, hoy tenemos un país cuya religión oficial es la que es y cuya población tiene las creencias y el patrimonio que podemos ir viendo a continuación. Bueno, de hecho, entroncado con esa leyenda de Salomón y la reina de Saba, ese hijo que de alguna forma es el primer rey de una dinastía importantísima, entroncado con toda esa historia, que además la cuenta muy bien Graham Hancock en un libro, Símbolo y Señal, que después creo que lo reeditaron con otro título. Pues hay un lugar en Etiopía, en Aksum en concreto, donde se conserva, o dicen que se conserva, y ellos se sienten muy orgullosos de ello, y además una ceremonia, y un ritualismo y un secretismo, un hermetismo muy importante, el verdadero o la verdadera Arca de la Alianza, es decir, ese instrumento que fue construido por los hebreos siguiendo las instrucciones de Yahvé y que servía, no sé si a lo mejor voy a decir una herejía, pero un poco eso es lo que se desprende de los textos del Antiguo Testamento, ¿no? Casi como una comunicación, ¿no? Era como un transmisor que permitía al pueblo comunicarse con Dios y que era no solo una bendición, sino también una maldición por momentos. Sí, era un arca que servía cuando convenía de arma de defensa, era cuando hacía falta, servía de elemento de comunicación directa con Dios. Efectivamente, sobre el Arca de la Alianza se ha escrito bibliotecas enteras. Y ahí, un poco a colación de lo que hablábamos antes, cuando la reina de Saba abandona Jerusalén, deja al rey Salomón y regresa de nuevo a su reino, embarazada de su hijo Menelik, se cuenta la historia, cuenta la tradición, que lo hace acompañada de un séquito que le formó Salomón con aproximadamente 1000 personas por cada tribu. Uh-huh. De las famosas 12 tribus de Israel, cada una aportó 1000 personas, con lo cual la reina de Saba llega a su reino, regresa a su reino con 12.000, entre comillas, judíos. Uh-huh. De ahí la vinculación tan estrecha que en la actualidad tiene el Estado de Israel con Etiopía y el por qué, a raíz de la fundación del Estado de Israel, gran parte de la población etíope es recuperada por el Estado de Israel, aquella célebre operación en la cual aviones israelíes iban a Etiopía a recoger población etíope que, tras pasar una serie de pruebas y estudios, se comprobaba que tenía sangre judía. Eso te iba a decir. Con lo cual la leyenda no es tal leyenda, con lo cual la leyenda se ratifica en un hecho que en pleno mediados del siglo pasado, población etíope con sangre y con características genéticas judías voluntariamente se trasladaba a Israel a formar una nueva vida porque eran judíos como tales, ¿no? O sea, con lo cual la leyenda, ahí, claro, la ciencia ahí de alguna ratifica forma, la leyenda. Ratifica una leyenda milenaria. Exacto. Estamos hablando de hace 3.000 años. 3.000 años. Sí. Bueno, en Aksum, en esa iglesia, creo recordar de Santa María, ocurren cosas muy, muy curiosas. Es decir, tenga o no tenga el Arca de la Alianza, ellos aseguran que la tienen. Y de hecho, hay una vez, creo que recordar, una vez al año, una ceremonia del Timbak, si no recuerdo mal también. Hablo de memoria, ya uh-huh. Tú acabas de estar allí, acabas de regresar y tienes todos los datos frescos. Digamos que exhibían, no sé si era una réplica o algo así. Es una cosa como muy curiosa, ¿no? Porque un hermetismo total, la gente no puede entrar, antes sí, y un efecto muy curioso sobre los guardianes,
o sobre aquellas personas que tienen un contacto más directo con algo que tienen allí dentro, y es la ceguera, entre otras cosas, ¿no? Exacto. Siguiendo con lo que hablábamos antes, como te decía, por cada tribu de las 12 tribus de Israel vienen a Etiopía 1.000 personas. Estamos hablando, como decíamos antes, de 12.000 personas junto con la reina vienen a Etiopía. Y junto con esa expedición, con toda esa población, se traslada el Arca de la Alianza, que teóricamente Salomón permite a la reina de Saba que vuelva. A título de curiosidad te diré que se dice que cuando los sacerdotes, levitas, escribas en Jerusalén se enteran de que la reina se ha llevado el arca, Sí. acuden a Salomón y les dice, les permito que vayan a rescatar el arca siempre y cuando no haya atravesado las fronteras del país. Y ya ella había cruzado la frontera con el arca. Efectivamente, el arca, teóricamente la original, se conserva en una pequeña, vamos a decir, ermita, capilla de planta cuadrangular en Aksum, y está custodiada por un único sacerdote que dedica toda su vida a la vigilancia del arca. No se puede entrar en el recinto y antes la población cuenta, gente con la que entrevistamos y con la que obteníamos información, sobre todo los más ancianos, cuentan que los sacerdotes que querían acercarse al arca entraban atados por la cintura, porque era tal los efectos que producía la visión del arca que perdías el conocimiento, que tu comportamiento normal... O sea, era una forma como de... Te tenían anclado para sacarte, ¿no? Para poderte sacar. Entonces el sacerdote que está actualmente dedica su vida a la vigilancia del arca y una vez que muere es sustituido por otro. Y lo que sí hay es en todas las iglesias, en concreto de la Libela y en todas las iglesias de la zona del norte de Etiopía, una réplica del Arca de la Alianza. No, vaya. Que está también tapada, que no se puede, solamente la ves de lejos, pero lo que sí existe en todas las iglesias es una réplica del objeto que se supone que se conserva en Sí, en dice Santa que María sí de tiene Aksum. poderes radiactivos, que sí tiene poderes según cómo se invoque, pero que quien la ha mirado, quien la ha abierto, queda automáticamente ciego, loco, etcétera. Sí, recuerdo además leer a Graham... Ahora la están trasladando, por cierto. ¿La están trasladando? Sí, a un edificio, a un templo, a una capilla anexa, estamos hablando de a 20 metros de distancia, que se está construyendo de mayores dimensiones porque esta ya tiene problemas de estructura y de cimentación. ¿Cómo se convertirá eso, ese traslado? Un acontecimiento, me imagino. Recuerdo haber leído en ese libro de Graham Hancock, que en aquella época fue su primer libro, había escrito alguno era corresponsal en Etiopía y en algunos otros países, después ya se dedicó más de lleno al mundo del misterio, pero en aquel momento él era un periodista más de política, de economía, y se sintió fascinado, obviamente, viviendo allí por esa historia, la investigó todo lo a fondo que pudo y llegó a ver al guardián y descubrir que estaba ciego realmente. O sea, que no era una leyenda, que al menos el guardián, que todavía estaba vivo en aquella época, sí que realmente parecía ciego, ¿no? Por las entrevistas que nosotros realizamos, nos contaban que el sacerdote que se presta, una vez que muere el que está actualmente de conservador, se somete a elección el nuevo sacerdote, asumiendo que vas a entregar tu salud, o sea, asumiendo que vas a quedar ciego, paralítico, y aún así, debido a la fe y debido a sus creencias, aquel que es elegido lo es con sumo orgullo, sabiendo que su vida va a quedar marcada, lastrada por el contacto con ese instrumento que está allí. Y es verdad que prácticamente el 100% de la población considera y ha tenido algún tipo de vivencia, bien familiar o bien por los sacerdotes, que le informan y que le comentan de los extraños poderes que esa estructura de madera emana. Sí, recuerdo nada más en la forma del arca, a que fue especialmente popularizada en el cine por una de las de Indiana Jones. Después de esa época ha salido en muchas otras películas, pero digamos que fue la primera vez que se visualizó de una forma cinematográfica especial el Arca de la Alianza y se ha convertido en un icono, en uno de esos objetos de poder
de los que se habla muchísimo y que, bueno, rivaliza o es capaz de ensombrecer a otros como el Grial, por ejemplo, también muy, muy conocido. Oye, yo sé que ustedes, tú y todo el equipo son especialmente respetuosos, pero estando allí tan cerca, a uno no le dan ganas de montar un comando nocturno e intentar... Te dan ganas de entrar. Digo las ganas. Sí, No... sí, si te digo que no te dan ganas de entrar, te miento. Tú empiezas a mirar el pequeño edificio, el humilde edificio, sabiendo que ahí dentro, en teoría, está el Arca de la Alianza y te quedas como extasiado durante un largo rato mirando, y es verdad que tu mente busca cualquier resquicio, cualquier posibilidad para ver si ves algo, si ves a alguien salir, si ves que alguna puerta se abra y tú tener la suerte, puedes filmar como título anecdótico, que seguro que es simple casualidad, aunque las casualidades no existen. En una de las grabaciones que hicimos del edificio que encarna o que encierra el arca, en la más próxima, en la que hicimos más próxima al edificio, te puedes acercar a no como mucho, yo creo que a unos 20 metros de lo que es el edificio. En cuanto empezamos a grabar, el aparato, el elemento con el cual estábamos haciendo el reportaje, se abrió. Posiblemente es casualidad, posiblemente es casualidad. Pero si te ocurre en otro lugar, a lo mejor no lo tomas de esa manera, ¿no? Exacto. Bueno, esa es la ciudad santa, ¿no? Por excelencia de Etiopía, o hay otra más importante. Hombre, el norte de Etiopía yo resaltaría, tiene muchos misterios. Yo resaltaría, pues para empezar, 3. Hemos hablado del Arca, por supuesto. Los obeliscos de Aksum son otro gran misterio de lo que podemos hablar. Y por supuesto Lalibela, las iglesias que construyó el rey Lalibela, lo que llaman la Petra de África, aquello no lo entiende fácilmente. Dejamos los obeliscos para el final, continuamos en la línea cristiana y esas iglesias excavadas en la roca. O sea, vamos a ver, ya estuviste una vez hablándonos de Petra, de hecho promovieron ustedes a través de Armatán una magnífica exposición con unas fotografías tamaño mural espectaculares que, bueno, tímidamente nos aproximaron a los que no hemos estado ahí a lo que es Petra. Y bueno, la gente que va queda marcada de por vida ante lo que observa allí. Pero es que lo que está en Etiopía anda también lo que hay ahí, ¿eh? Iglesias construidas, la verdad es en la roca, pero de nivel de suelo hacia abajo. Sí, vamos a ver, un poco a empezar por el principio. En el norte de Etiopía, nada menos que a unos 2.600 metros de altura, con lo cual ya empezamos a hablar de unas condiciones de oxígeno para trabajar un poco complicadas. Pues a unos 2.600 metros de altura, el rey Lalibela construye la ciudad que lleva su nombre, la ciudad de Lalibela. ¿Por qué? Como cristiano, él, aún no siendo rey, siendo todavía príncipe, decide peregrinar a Jerusalén, a la ciudad santa. Cuando realiza su peregrinación o su viaje a Jerusalén, observa pues las condiciones en las que los peregrinos viajan a Jerusalén a nivel de robos, de asesinatos, las circunstancias de las rutas, cómo están en manos de gente que somete a los peregrinos a unas condiciones que muchos de ellos no regresan. ¿Estamos hablando de qué época? Estamos hablando siglo XII, siglo XIII, ¿no? Sí, sobre el siglo XII aproximadamente. Entonces, cuando él regresa a su reino, cuando él regresa a Etiopía, decide construir una nueva Jerusalén. Ese es el origen de Lalibela. Vaya. Él toma la decisión de que para que sus súbditos no sufran y no padezcan y no corran riesgos, como él ha visto que corre la gente que va hasta Jerusalén, él dice, bueno, construye una Jerusalén en mi reino, de tal manera que mis súbditos no tengan que ir para allá. Oye, un innovador, ¿eh? Sí, un innovador, sí, y un gran arquitecto. Claro, porque además hay que tener en cuenta que este concepto, esta idea, este ideal de construir una nueva Jerusalén, eso a lo largo de la historia algunos lo han intentado en tiempos más recientes. Y más en el siglo XI, claro, estamos hablando de finales del siglo XI, y él, claro, vamos a ver, todos sus súbditos, toda la población era cristiana, claro. Con lo cual también ahí tienes un factor en el cual sabes que a tu población la vas a tener a tus pies, ¿no? Pues entonces él decide construir una nueva Jerusalén. Cuando hablo de construir una nueva Jerusalén, hablo de repetir los templos
que existían en Jerusalén. En esa época, Es decir, el lugar visitó del bautismo, el lugar de la pasión, la iglesia de la decide a un estilo. Y aquí viene el misterio de la libela. Hay dos formas de verlo. Por un lado está la tradición oral etíope mezclada con la leyenda, que dice que el rey Lalibela le ofrece a Dios construir Jerusalén. Y Dios, a través del arcángel Gabriel, le dice, de acuerdo, construye la nueva Jerusalén que vas a tener mi ayuda. Entonces, dice la leyenda que el rey Lalibela, simplemente con un hacha, durante el día, iba construyendo, haciendo los rebajes en los templos, y por la noche los ángeles bajaban y le adelantaban el trabajo. Con lo cual al día siguiente por la mañana se había avanzado una enormidad en la construcción de los templos. Esa, digamos, que es la leyenda tradicional. Lo que dicen los arqueólogos, lo que dicen los científicos, es que para hacer las iglesias en 23 años, el rey Lalibela tardó en hacer las 26 iglesias en 23 años nada más. Para hacer eso hubiera sido necesario 65.000 personas trabajando de domingo a domingo y de sol a sol, lo cual es totalmente técnicamente inviable. Entonces, ¿dónde está la solución a este misterio? Los arqueólogos no han encontrado la respuesta. Se sabe que el rey Lalibela, cuyo reinado fue aproximadamente de unos 40 años, empleó 23 en construir Lalibela, lo que hoy vemos. Eso está constatado. Eso está constatado porque hay escritos. 23 años está acotado. Pero en 23 años construir lo que hoy se puede visitar en Lalibela, harían falta 65.000 personas trabajando diario esos 23 años. Y se sabe que ni había población, ni había infraestructura, ni había... Claro, ¿Cómo se ha hecho? Claro, y con toda una logística adicional que habría dejado también rastro. Supuestamente huella, ¿no? el hacha se conserva en el Museo del Rey de Lalibela, se conserva el hacha con el cual él todos los días iba esculpiendo las iglesias. Eso evidentemente es imposible con un hacha construir lo que se ha construido. Hay el método de construcción, por eso hablábamos de la Petra de África. El método de construcción es exactamente igual que el que se utilizó en Petra. Es decir, coger una montaña y irla rebajando de arriba hacia abajo hasta dejarla hueca, dejando el templo en el centro. Lo que haría un escultor. O sea, tú coges un enorme monolito, una enorme montaña, y tú de arriba para abajo le vas dando forma, vas haciendo un vaciado, y en el centro de la montaña, para entendernos lo que sería el cráter, ahí queda el templo, que lo has ido haciendo a medida que vas rebajando la montaña. Hay tres tipos de iglesias. Las iglesias monolíticas, que son aquellas que, imaginémonos un cubo en el centro de una montaña, que la hemos dejado hueca. La iglesia que tiene 3 lados libres y uno anexionado a la montaña. Está todavía conectada. Y luego otro tercer tipo de iglesia, que es iglesia dentro de la cueva. Se ha rebajado la cueva completamente, dejando columnas y dejando estructura, y se ha hecho la iglesia dentro de la cueva. Y para más INRI, todas estas iglesias, las 26 iglesias, están a su vez conectadas por túneles. ¿Entre ellas? Madre mía. ¿Qué me cuentas? Túneles que se han comenzado a descubrir ahora. Por lo tanto, vamos a ver, hay un plan maestro inicial, hay una planificación inicial de esos templos simultáneamente, ¿no? Él o quien sea tuvo que hacer un plan parcial para entendernos, porque no están hechas al azar, están ubicadas de tal manera que existe una conexión entre ellas de manera subterránea, y además tiene que haber un estudio geológico, un estudio de carga. Ten en cuenta el dato más impresionante: estamos hablando de edificios de unos 19-20 metros de altura, que tienen aproximadamente unos 30 metros de ancho y unos 19-20 metros de profundidad. Es decir, imaginémonos un cubo que tiene unos 20 metros de alto y unas dimensiones en metros cuadrados de 20 por 30. Lógicamente, el gran misterio es cómo eso se pudo hacer.
técnicamente ahora mismo es fácil, porque el material con el que están, del que forman parte esas montañas, es un material tipo arenístico, pero cómo se hizo, con qué planificación, qué estudio, claro, en aquel es lo momento. que estamos ¿Fueron hablando del funcionales? siglo XI, siglo XII. ¿Fueron funcionales? Y estuvieron... No, de hecho hoy siguen utilizándose. siguen utilizándose. Hoy tú vas a la Libela y todos los días dentro de estas iglesias se celebran ceremonias, se celebran misas, se O sea celebran que tú para rituales. entrar en esa iglesia tienes que bajar. Tienes que bajar. Tienes que Tienes que bajar. bajar, entrar en la montaña. Imaginémonos, a lo mejor el ejemplo es muy tosco, pero para tus oyentes les puede servir. Cualquier, a lo mejor la montaña de Taco, tú imagínate que dejamos la montaña, todo lo que es su perímetro perfecto, pero dentro la ahuecamos, salvo la parte que dejamos destinada a edificio, que le vamos dando forma a medida que vamos bajando. Entonces hay un paralelismo claro entre este tipo de construcción y Petra. Si nos damos cuenta, Petra es del siglo I, Petra es contemporánea a la vida de Jesús. O sea, el imperio nabateo en el siglo I estaba en vigor. Esto estamos hablando de unos cuantos siglos 11, 12 siglos después. Claro. Pudo haber pasado el rey Lalibela camino de Jerusalén por Petra y ver lo que los turistas hoy ven, Claro. y tomar él como referencia ese modo de construcción y copiarlo cuando regresó. Es una teoría que sobre la que Harmattan está trabajando, porque evidentemente tú, por ejemplo, hay determinadas iglesias de la Libela que cuando tú llegas y las observas desde arriba son una réplica en cuanto a método de construcción del monasterio de Petra. Cómo se rebaja en ángulo la ladera, claro, cómo va... Esa podría ser una conexión. Hombre, Podía haber culturalmente sido. no. Culturalmente porque hay no. 12 siglos de diferencia y No, arquitectónicamente es factible que a lo mejor él utilizara una ruta desde Etiopía, en el Cuerno de África, para llegar a Jerusalén, que a lo mejor tomaras la península arábiga, entraras por la actual Jordania para llegar a Israel. Y tal vez pasó por Petra. Y a lo mejor él copió el método. Pero aparte de eso, que puede ser una teoría, lo que sí es absolutamente increíble es cómo se pudo construir eso en 23 años. Porque si eso hoy intentáramos llevarlo a cabo, lo que existe ahora mismo en la Libela, con los elementos, porque así lo hemos consultado, con los elementos y los materiales y las herramientas que el hombre hoy posee, pues se tardaría entre 10 y 15 años. En la actualidad, si nos retrotraemos a el periodo del que estamos hablando, ¿cómo es posible hacerlo en 23? Y depende, si es obra pública, un poquito más. Y si es obra pública y se agota el presupuesto. Un poquito más. Bueno, que nos permitan los oyentes algunas licencias, algunas bromas, pero es que lo que nos está contando es absolutamente fascinante. Es decir, ese plan maestro global que contempló la construcción de todos esos enclaves que intentaban reproducir a Jerusalén en tierras etíopes y que hoy está ahí. Todos los templos que se construyeron o que se planificaron se llegaron a concluir, es decir, ese tipo de templo que comentas que está conectado aún a la montaña, ¿es porque está inacabado o porque está concebido así? Hay varias teorías. Ahora mismo coincidimos con unos arqueólogos italianos y nos decían que estaban pegadas a la montaña porque estaban inacabadas. Sin embargo, la iglesia como tal está en uso y tiene una estructura que a lo mejor simplemente la utilizaban de esa manera. Si nos vamos a Petra, tenemos edificios o estructuras que están totalmente los cuatro lados liberados y hay otras que están metidas dentro de la montaña. Sobre la Libela hay muchas teorías y ninguna hasta la actualidad se puede considerar ya como ley, ¿no? ¿Hay algún otro ejemplo de ese tipo de arquitectura en Etiopía o ese es un único ejemplo de que se haya trabajado así? Es decir, después se remedó el método, intentaron aplicarlo a otras cosas. No. Con el rey Lalibela acabó esta sistemática de construcción. Lo que te comentaba antes, otro enorme misterio también de la dinastía sumita, es los obeliscos. Si tú te sitúas en las ruinas actuales de lo que fue el palacio de la reina de Saba, a su alrededor existen una serie de obeliscos, algunos
que se encuentran todavía, digamos, de pie, otros caídos, otros que destruidos, otros que han quedado, pues al caer, han quedado destruidos, pero imagínate una estructura de granito maciza, de aproximadamente unos 25 metros de largo, que la primera pregunta es cómo se trasladó al lugar donde se ubica, y la segunda pregunta es, porque está el obelisco, para entender un obelisco como los que podemos ver en París, Es que a lo que iba un poco o en Egipto, ¿no? para que los oyentes un poco se ubiquen, con una serie de escrituras por los cuatro lados del mismo, pero que tienen la particularidad, o la gran pregunta es cómo se trasladaron hasta el lugar, y encima el hecho de que se ubican justo encima, en la vertical, de los panteones de los distintos reyes de la dinastía Aksumita. Es decir, estamos hablando de una estructura que por cierto son patrimonio de la humanidad, están protegidos por la UNESCO desde el 78. Una estructura de aproximadamente 550 toneladas, que no se sabe cómo, desde donde se construyó, hecha en una sola pieza, se levanta sobre un edificio que es un panteón, con lo cual por debajo está hueco, y sin embargo no colapsa y no hace que el panteón del rey Aksumita quede destruido. Entonces, claro, esto para los científicos es mejor no saberlo, ¿no? Sí, o sí. sea, es una pregunta demasiado incómoda, ¿no? Claro, es mejor no ver debajo, ¿no? Nosotros medimos estuvimos en concreto trabajando en 3 de los obeliscos. El más pequeño de los que sobre los que trabajamos tenía 35 metros de largo por 2,5 metros de ancho. Eso en granito macizo. Y el cálculo aproximado en cuanto a su peso, como te digo, eran unas 550, 600 toneladas. ¿Cómo mueve hoy por hoy para mover 600 toneladas de un solo bloque? Imagínate la infraestructura que hace falta a nivel de grúas, una tecnología, sin embargo... Claro, eso pensando en que te sale a la primera, imagínate claro, que se te rompe. Claro, de hecho hay algunos que están fragmentados. Mientras lo haces, mientras lo trasladas y hay que volver a empezar, ¿no? Cada rey de la dinastía Aksumita se construía su panteón familiar, donde él iba a ser enterrado, y encima se colocaba un obelisco. Uh-huh. En los 4 lados, pues tiene oraciones para el rey, contiene una serie de escritos en lengua semítica, porque ellos, su lengua sumamente curiosa, no tiene vocales, es todo con consonantes, pero se narraba un poco la vida del rey, una similitud muy parecida al fenómeno de Egipto. Claro, pero ¿y por qué solo esa dinastía? Exacto, esa es la pregunta. ¿Por qué esa dinastía que procede del hijo, son los descendientes de Menelik? ¿Por qué esa obsesión por construir esos enormes obeliscos? ¿Por qué esa obsesión por construirlo justo encima de sus tumbas, y encima la precisión a nivel de ingeniería para que 550 toneladas colocadas en el techo de un panteón no hagan que colapse, y además que permanezcan? Estamos hablando de hace 2.000, 2.500 años. Aún muchos de ellos siguen en pie, pero ¿cómo los levantaron? Primero, ¿cómo los construyeron? Claro. Por los 4 lados. Segundo, ¿cómo los trasladaron? Y tercero, ¿cómo los levantaron y cómo los colocaron? Madre mía, todo esto en Egipto y en Egipto, en Etiopía, ¿y hay conciencia de lo que tienen allí? O quizás la situación del país pues no invita a ocuparse de estas cosas. Tal vez no hay conciencia, pero lo que sí nosotros notamos es una implicación muy fuerte de la población con lo que tienen desde el punto de vista de que, al contrario que puede ocurrir, por ejemplo, en Petra o en Abu Simbel, que son simplemente esculturas que están ahí para los turistas, el etíope vive
O sea, vive y convive con eso. Sus misas, sus entierros, sus ceremonias religiosas más profundas siguen siendo en las iglesias que construyó el rey Lalibela. Los obeliscos siguen estando al lado de la aldea donde la población desarrolla su vida. El palacio de la reina de Saba, los niños juegan dentro. Es decir, hay una implicación muy fuerte. Tal vez históricamente a nivel patrimonio no son conscientes, pero en lo que es su día a día forman parte. Entonces no es un elemento decorativo, con lo cual, por supuesto, el nivel de protección es máxima. Y hay que irnos sobre todo al hecho de que, por lo menos por lo que nosotros constatamos, que la población etíope está convencida del valor de lo que tiene, porque está convencida de que lo que ocurrió allí es verdad. Es verdad. Entonces, claro, eso es lo que le da el valor, la protección. Fíjate que una de las leyendas, ahora me estaba acordando de que una de las leyendas vinculadas a la vida de Salomón, que tiene una vida apócrifa muy tuvo un hijo, muy tuvo un sugerente. segundo hijo Sí. con una sirvienta de la reina de Saba. Y además decía que tenía muchos amantes, Sí, que sí, tenido, sí. pues contaban que tenía unas máquinas voladoras que le permitían ir a ver a la reina de Saba en una sola noche y regresar de nuevo a su reino, ¿no? O sea que resulta esa época y esa relación y toda esa historia es muy evocadora, muy rica en mitos, en elementos tremendamente sugerentes que se añaden al misterio constatable, ese que vas allí y lo palpas y tú dices, bueno, pero ¿cómo se hizo esto? ¿Cómo se hizo lo otro? Parece que existía una tecnología especial, mágica casi, ¿no? Pues, para poder hacer posible eso, ¿no? Cuando estás dentro de las iglesias, te das cuenta que aquello, evidentemente no lo pudo hacer un solo hombre, pero que aquello requiere de unos conocimientos de arquitectura y de ingeniería que no entiendes cómo en aquella época se tenían. En una de las iglesias, por ejemplo, ahora a colación de lo que estamos hablando, en una de las iglesias hay un pilar central que está completamente forrado por los sacerdotes, lo forraron con unas telas especiales. Está forrado desde la época del rey Lalibela. Esa columna rectangular altísima que parte desde el suelo de la iglesia y llega hasta el techo, estamos hablando a lo mejor una columna de unos 18 metros de alto, totalmente rectangular, como digo, la tienen sumamente protegida y, como digo, cubierta por telas, porque dicen que ahí el rey Lalibela escribió la historia de la humanidad. Es decir, ahí están desarrollados porque el ángel Gabriel le dictó el futuro y todo el devenir de la humanidad. Y ellos lo creen fervientemente y la gente lo venera y lo respeta. Con lo cual, la Libela y todas las iglesias y los monumentos tienen el beneficio de que la población no necesita inculcarle que hay que protegerlo, porque ellos están convencidos ¿no? de que es algo auténtico. Dios mío, y Ángel Luis y su equipo no tuvieron ganas de echar un vistazo debajo. Hombre, uno intenta... Dios mío, pero es que esa parte no la puedo contar aquí, eso te la cuento después a micrófono cerrado. Según terminemos, ¿no? Bueno, ha sido un viaje alucinante. Seguro que se nos quedan muchas cosas aún por contar, pero bueno, ya es que es alucinante todo lo que has compartido con nosotros, parte de las investigaciones de Harmattan, que como decimos, no elige destinos al azar y esos destinos generalmente no son especialmente cómodos, aunque nos decías que Etiopía, bueno, dentro de cómo está el entorno, es un país estable y sobre todo, pues todavía nos deja un mejor sabor de boca esto último que nos estás contando, ¿no? Como la gente sabe y forma parte vive, disfruta de los entornos, forman parte del lugar y no son meros espectadores o observadores de lo que ocurre allí con los turistas, ¿no? Y esto es tremendamente valioso porque lo vivencias y lo mamas desde pequeño, por lo tanto sabes lo que tienes ahí, ¿no? Yo siempre digo que el problema, o el defecto, el único defecto que tiene, por ejemplo, Petra, es que a Petra, a la Hasne, le faltan los nabateos allí trabajando y haciendo su vida cotidiana. Son simples estatuas, son simples esculturas. Sin embargo, en la Libela la población está, o sea, viajas al siglo XII y el devenir diario está tal y como ocurría en pleno siglo XII, ¿no? ¿Cuál es el próximo destino de Harmattan? Si es que hay algún plan que se pueda revelar. Harmattan tiene muchos planes, tiene muchos destinos en mente, otra cosa que se puedan cumplir. Pero bueno, evidentemente a Etiopía volveremos. Volverán. ¿Alguna exposición pública, alguna proyección del trabajo que ustedes realizan
al exterior próximamente? ¿Algo previsto? Sí, para abril del año que viene tenemos prevista una exposición en el Ateneo de La Laguna y tendremos un ciclo de conferencias en el próximo mes de noviembre, precisamente sobre Etiopía y sus misterios en el Ateneo. Bueno, pues nos estamos anticipando un pelín, ¿no?, a esa información. Ángel Luis Pérez Quintero, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo a la gente de Harmattan y no pierdas las mañas, tanto de viajar, de fascinarte, de tener esa inquietud y esa curiosidad y esas habilidades, como de venir después a contarlo. Sabes que es un aquí, placer. Un fuerte abrazo. Gracias.